Mi prometido, Liam, me apretó la mano por debajo de la mesa, su pulgar frotando mis nudillos en círculos lentos y tranquilizadores. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro grave junto a mi oído, solo para mí. «No reacciones todavía», murmuró, con los ojos fijos en mis padres que sonreían radiantes al otro lado de la mesa del restaurante. «Solo respira. Hablaremos de ello más tarde», pero ya era demasiado tarde. La bomba había sido lanzada. Le habían quitado la anilla a una granada que ni siquiera vi venir. Mi madre acababa de mencionarlo como si nada. Entre una queja sobre los grisines del restaurante y una reseña entusiasta del último logro de mi hermano, el coche nuevo. El todoterreno brillante, nuevo, de alta gama que estaba aparcado en su entrada. Y en ese único y demoledor instante, 4 años de sacrificio, decenas de fideos instantáneos y de oportunidades perdidas, se derrumbaron a mi alrededor. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Para entender por qué un coche podía sentirse como una traición tan profunda, tienes que entender a mi familia. Yo era, a falta de un término mejor, la adulta designada. Desde que tenía unos 10 años, yo era la que se acordaba de los cumpleaños, la que se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo de entre las pilas de correo esparcidas de mi padre, la que mediaba en las constantes y latentes discusiones entre mis padres. Mi hermano pequeño, Kevin, era el niño de oro. No podía hacer nada mal. Sus boletines de notas con una media de suficiente se enmarcaban, mientras que mis sobresalientes se encontraban con un distraído. «Qué bien, cariño». Él recibió la bicicleta nueva por Navidad. Yo un bono de ahorro que venció, justo cuando mis padres necesitaron arreglar el calentador de agua. No es que fueran abiertamente crueles, era un tipo de negligencia mucho más insidiosa. Yo era la responsable, la que no necesitaba nada, la que siempre lo entendería. Era como ser el muro de carga de una casa que está constantemente en obras. Eres esencial, pero completamente invisible hasta que algo empieza a desmoronarse. Mi papel era ser el amortiguador de la familia, absorber toda la disfunción y mantener la paz. Era un trabajo silencioso y poco agradecido, y durante mucho tiempo ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo. Era simplemente la familia. Haces lo que tienes que hacer. Aprendí a ser autosuficiente, a no pedir mucho, a tragarme mis propias necesidades porque nunca había suficiente tiempo, dinero o energía emocional para todos. Mis necesidades siempre estaban al final de una lista muy larga y caótica. Y la mayor necesidad, aquella por la que había estado trabajando en silencio y con diligencia desde mi primer año de instituto, era la universidad. Era mi único y brillante faro de escape. La conversación sobre la universidad, cuando finalmente tuvo lugar, fue exactamente tan descorazonadora como había temido inconscientemente. Tenía mis cartas de aceptación extendidas sobre la mesa del comedor, un mosaico de mi futuro. Lo había hecho todo bien. Tenía una media de 10, un portafolio de actividades extracurriculares de 1 kilómetro de largo. E incluso había conseguido una pequeña beca. Todo lo que necesitaba era su ayuda para cubrir la diferencia. Lo había calculado hasta el último dólar. No pedía que me lo pagaran todo, solo una mano. Mi padre cogió la carta de ayuda financiera de la universidad de mis sueños, la entrecerró para verla y dejó escapar un largo y cansado suspiro. «Emily», dijo, y solo el tono hizo que se me encogiera el estómago. «Es que no lo tenemos». Mi madre intervino, su voz rebosando una simpatía ensayada. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño, ya lo sabes. Pero las cosas están difíciles. A tu padre le han reducido las horas. Y con Kevin, bueno, ya sabes». Sí que lo sabía. Kevin acababa de destrozar su segundo coche en otros tantos años, un incidente que se atribuyó a la mala suerte y que resultó en que mis padres confirmaran un préstamo para uno de reemplazo. Miré sus rostros, una actuación cuidadosamente preparada de arrepentimiento parental y luego mis cartas de aceptación. El papel parecía endeble, las palabras en negrita y de felicitación de repente se burlaban de mí. «¿Y el dinero que habíais ahorrado?», pregunté con un hilo de voz. «¿El fondo para la universidad?». Mi madre tuvo la decencia de apartar la mirada. «Tuvimos que echar mano de eso», dijo vagamente, «para emergencias». La emergencia no mencionada, por supuesto, era Kevin, siempre lo era. Me dijeron que era fuerte, que tenía recursos. Dijeron que sabían que encontraría la manera. Se suponía que era un cumplido, pero lo sentí como un castigo, una cadena perpetua por ser la responsable. Así que hice lo que siempre hacía. Me tragué mi decepción, guardé mis sueños en un cajón y encontré la manera. Encontrar la manera significó ir a un instituto de formación profesional. Significó tener 2, a veces 3,
trabajos a tiempo parcial. Significó que mis días empezaban a las 5 de la mañana para el turno de apertura en una cafetería y terminaban después de medianoche, apestando a aceite de freidora de un local de comida rápida. Mi vida se convirtió en una neblina de libros de texto, clientes exigentes y agotamiento. Era un fantasma que rondaba los márgenes de mi propia vida. Veía a chicos de mi edad en el campus, riendo, uniéndose a clubes, yendo a partidos de fútbol, y me sentía como si estuviera viendo una película de la vida que se suponía que debía tener. Estaba demasiado cansada para hacer amigos, demasiado ocupada para tener citas. Mi único consuelo era Liam. Nos conocimos en una clase de estadística, la única que estaba cursando ese semestre que realmente me interesaba. Era callado, observador, y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir vista, verdaderamente vista, por primera vez en mi vida. No solo veía a la Emily competente y fiable, veía a la chica cansada, frustrada y profundamente triste que había debajo. Fue la primera persona que me dijo, «Eso no es justo». Era una frase tan simple, pero fue una revelación. Él venía de una familia grande, ruidosa y que le apoyaba, que discutía sobre quién iba a pagar la cena. La primera vez que fui a su casa, su madre me abrazó durante 1 minuto entero y me dijo que estaba orgullosa de mí por trabajar tan duro. Casi me eché a llorar allí mismo, en su entrada. Liam se convirtió en mi ancla en la tormenta de la disfunción de mi familia. Escuchaba pacientemente mis historias, con el ceño fruncido en justa ira por mí. Fue él quien empezó a señalar las pequeñas incoherencias, las sutiles manipulaciones que me habían condicionado a ignorar. Él fue mi catalizador. Mis padres, por supuesto, adoraban a Liam. O más bien, adoraban la idea de él. Era estable, tenía un buen trabajo como arquitecto junior y venía de una buena familia. Lo veían como un reflejo de su propio éxito, un testimonio de la hija que habían criado tan bien. No tenían ni idea de que él me estaba desprogramando silenciosamente de sus años de manipulación psicológica. Las llamadas telefónicas eran una clase magistral de sus métodos. Me llamaban normalmente cuando necesitaban algo, que los llevara al aeropuerto, ayuda para configurar un ordenador nuevo, un préstamo de última hora hasta el día de pago. Las conversaciones siempre empezaban de la misma manera. «Hola, cariño, ¿cómo está nuestra hija favorita?» El afecto fingido era el anzuelo. Luego venía la letanía de sus problemas, una narrativa de desdicha cuidadosamente construida y diseñada para hacerme sentir culpable. Y siempre terminaba con un recordatorio de lo mucho que me querían, de que no sabían qué harían sin mí. Durante años, funcionó. Colgaba el teléfono sintiendo un cóctel familiar de resentimiento, culpa y obligación. Pero con Liam en mi vida, empecé a ver los hilos. Él me observaba durante estas llamadas, viendo cómo se tensaban mis hombros, cómo mi voz se hacía más pequeña. Cuando colgaba, él simplemente me miraba y decía, «No te han hecho ni una sola pregunta sobre tu vida, ¿verdad?» Y siempre tenía razón, nunca lo hacían. Mi vida era una idea de última hora, un recurso que explotar cuando fuera necesario. Mi graduación del Instituto de Formación Profesional fue un ejemplo perfecto. Había terminado mi carrera de 2 años con honores. Les envié una invitación. Llamaron el día anterior para decir que no podían ir. Kevin tenía un gran torneo de fútbol. Era una liga de aficionados. Los años posteriores al Instituto de Formación Profesional fueron una escalada lenta y agotadora. Me transferí a una universidad estatal, viviendo en un apartamento diminuto y destartalado con 2 compañeras de piso y continuando con mi implacable horario de trabajo. Estaba perpetuamente agotada, pero decidida. Iba a obtener mi título, iba a construir una vida para mí, una vida que no implicara ser la red de seguridad perpetua de mi familia. Liam era mi roca. Me traía la cena cuando sabía que estaba demasiado cansada para cocinar, me hacía preguntas para los exámenes y simplemente se sentaba conmigo en silencio cuando el peso de todo se sentía demasiado abrumador. Me propuso matrimonio el día que recibí mis notas finales, una media de 10 para el semestre. No se arrodilló en un restaurante elegante. Lo hizo en nuestro desordenado salón, rodeado de envases de comida para llevar y pilas de libros de texto. Dijo que nunca había conocido a nadie más fuerte. Y por primera vez, cuando alguien me dijo que era fuerte, lo sentí como un verdadero cumplido, no como una expectativa. Cuando les dije a mis padres que estábamos comprometidos, se pusieron eufóricos. No por mí en realidad, sino por la boda. Mi madre empezó inmediatamente a hablar de lugares y listas de invitados. Iba a ser una producción, un espectáculo para demostrar lo maravillosos y exitosos que eran como padres. Intenté dirigir la conversación hacia algo pequeño, algo íntimo. Pero fue como intentar detener un tren de mercancías con una pluma. Esto no se trataba de Liam y de mí, se trataba de ellos. Empezaron a hacer exigencias,
insistiendo en que invitáramos a parientes lejanos que no había visto en 20 años, vetando mis elecciones de color y presionando para que eligiéramos las opciones de catering más caras. Era su segunda oportunidad para tener la boda que nunca tuvieron, y yo solo era un accesorio. Las contribuciones financieras que ofrecieron para la boda fueron, por decirlo suavemente, una broma. Hicieron un gran espectáculo al ofrecerse a pagar las flores, un gesto que mencionaban en cada conversación. No somos como otros padres, decía mi madre, con una mirada acusadora en mi dirección. Creemos en ayudar a nuestros hijos. El presupuesto para las flores que me dieron no habría cubierto el coste de las malas hierbas de mi jardín. Era otro de sus gestos teatrales, diseñado para quedar bien en la superficie, mientras que por dentro estaba completamente vacío. Liam, bendito sea, lo vio venir. Me dijo en voz baja que él cubriría el resto de los costes de las flores, y que deberíamos dejarles tener su pequeño momento de falsa generosidad. Pero era el principio de la cuestión lo que me carcomía. Podían encontrar dinero para esto, para la apariencia de ser buenos padres, pero no para mi educación. ¿No para lo único que habría cambiado fundamentalmente el curso de mi vida? El resentimiento que había estado reprimiendo durante años comenzó a aflorar a la superficie, caliente y ácido. Empecé a distanciarme de ellos, manteniendo nuestras conversaciones cortas y superficiales. Dejé de ofrecerme a ayudar. Dejé de ser su gestora de crisis de guardia. El cambio fue inmediato. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, más exigentes. No entendían por qué estaba siendo tan distante. Me acusaron de dejar que Liam me pusiera en su contra. Era un clásico de la manipulación psicológica, tergiversar la situación para convertirme en la villana, para hacer que mis nuevos límites parecieran una traición. El estrés era inmenso. La planificación de la boda, que se suponía que era un momento feliz, se convirtió en un campo de batalla. Cada decisión era una negociación, cada conversación un campo de minas potencial. El punto de quiebre llegó durante lo que se suponía que era una cena de celebración. Estábamos a unos meses de la boda y nos habíamos reunido con mis padres para finalizar la lista de invitados. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Mi madre estaba en su salsa, quejándose de la disposición de los asientos, cuestionando mi elección de los vestidos de las damas de honor y, en general, tratándome como a su incompetente asistente. Mi padre estaba en silencio, como de costumbre, sin ofrecer ningún apoyo. Era el rey del consentimiento pasivo, su silencio un respaldo tácito a cada una de las críticas de mi madre. Entonces, en medio de una perorata sobre el coste de los centros de mesa, lo soltó. Bueno, al menos podremos ir a la boda cómodamente, dijo con una sonrisita de suficiencia. Tu padre por fin se deshizo de ese cacharro viejo. Compramos un todoterreno nuevo. Es una preciosidad, con asientos calefactables y todo. Lo dijo de manera tan casual, tan displicente, como si estuviera hablando del tiempo, pero las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Un coche nuevo, no un coche de segunda mano, no una berlina sensata, un todoterreno nuevo, de alta gama, el tipo de coche que cuesta más que un año de matrícula en la universidad de mis sueños. El tipo de coche que compras cuando las cosas no están difíciles. El tipo de coche que compras cuando no has estado alimentando a tu hija con una sarta de mentiras manipuladoras durante los últimos 4 años. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Oía un rugido en mis oídos. Parecía que todo el aire de la habitación había sido succionado. Miré a mi padre, que de repente estaba fascinado por una mancha en su vaso de agua. Miré a mi madre, que seguía sonriendo, completamente ajena a la devastación que acababa de causar. Y fue entonces cuando la mano de Liam encontró la mía bajo la mesa. Fue entonces cuando me susurró al oído. Pero su advertencia llegó un segundo demasiado tarde. La presa de mi compostura, cuidadosamente construida, ya se había roto. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de hablar. Las palabras simplemente salieron, frías y afiladas. ¿Un coche nuevo?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. La sonrisa de mi madre vaciló. Sí, cariño. Uno azul oscuro precioso. Conseguimos una gran oferta. Una gran oferta, repetí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Es maravilloso. Me alegro mucho por vosotros. El sarcasmo era denso, goteaba de cada sílaba. Liam me apretó la mano con más fuerza, una súplica silenciosa para que me detuviera, pero no podía. 4 años de morderme la lengua, de tragarme la rabia, de aceptar sus excusas, todo estaba saliendo a la luz. Debe de ser agradable, continué, con los ojos fijos en los de mi padre, desafiándolo a que me mirara. Poder permitirse un coche nuevo. Las cosas deben de ir mejor. Supongo que al final no te redujeron las horas, papá. Mi padre se estremeció como si lo hubiera abofeteado. El rostro de mi madre, que había sido una máscara de amabilidad,
Se endurecía ahora hasta adoptar su expresión más familiar de furia indignada. Vamos, Emily, no hay necesidad de usar ese tono, espetó. ¿Tono? Solté una risa corta y amarga. ¿Qué tono es ese, mamá? ¿El tono de una hija que tuvo 3 trabajos para pagarse la universidad porque sus padres es que no lo tenían? ¿El tono de una hija que vivió de fideos instantáneos para que pudierais cofirmar un préstamo para el tercer coche de su hermano? ¿Es ese el tono al que te refieres? El restaurante, que había sido un murmullo bajo de conversaciones, pareció quedarse en silencio. Podía sentir los ojos de los otros comensales sobre nosotros. Por primera vez en mi vida, no me importaba mantener la paz. Quería reducirlo todo a cenizas. «Estás siendo dramática», sisió mi madre, su voz baja y venenosa. «No tienes ni idea de cuál es nuestra situación financiera. Hemos tenido muchos gastos inesperados». «¿Como un todoterreno nuevo?», repliqué. «¿Fue eso un gasto inesperado? ¿O es que simplemente era más importante que mi educación? ¿Más importante que lo único que os he pedido en mi vida?» Finalmente miré a Liam. Su rostro era una mezcla de sorpresa y apoyo inquebrantable. Me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento de cabeza. Estaba conmigo. Eso era todo lo que necesitaba. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando bruscamente contra el suelo. ¿Sabéis qué? Creo que ya no puedo seguir con esto. Miré a mis padres, a sus rostros contraídos por la ira y la actitud defensiva. No había remordimiento ni comprensión. Solo la misma vieja indignación de quien se cree con derecho a todo. Ellos eran las víctimas, en sus mentes. Yo era la hija desagradecida que estaba montando una pataleta. «Hemos terminado», dije, mi voz temblorosa pero firme. «La boda, todo. Hemos terminado». Mi madre jadeó, agarrándose las perlas en una imitación perfecta de una escandalizada estrella de telenovela. «No puedes hablar en serio», balbuceó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que habéis hecho por mí?», estaba incrédula. «No hicisteis nada por mí, me explotasteis. Usasteis mi sentido de la responsabilidad como un arma contra mí. Me dijisteis que erais pobres mientras comprabais coches nuevos. Sois unos mentirosos». Cogí la servilleta de mi regazo y la puse sobre la mesa. «Liam y yo planearemos nuestra propia boda, una pequeña. No estaréis invitados». Con eso, me di la vuelta y me marché, con Liam justo detrás de mí. No miré atrás. Podía sentir su silencio atónito y furioso taladrándome la espalda, pero por primera vez no tenía ningún poder sobre mí. Los hilos se habían cortado. El camino hasta el coche fue borroso. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza, pero bajo la adrenalina había una extraña y estimulante sensación de ligereza. Era la sensación de que me quitaban un peso enorme de los hombros, un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Tan pronto como estuvimos en el coche, rompí a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia y alivio. Liam simplemente me abrazó, dejando que lo sollozara todo. No dijo «te lo dije», no ofreció soluciones. Solo me abrazó y me dejó sentir todo lo que había estado reprimiendo durante una década. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me apartó el pelo de la cara y dijo: «Estoy increíblemente orgulloso de ti». Las consecuencias fueron tan rápidas y predecibles como esperaba. Mi teléfono empezó a explotar antes incluso de que llegáramos a casa. Mensajes de voz de mi madre, alternando entre gritos de rabia y súplicas empalagosas y manipuladoras. Mensajes de texto de mi padre, diciéndome que le había roto el corazón a mi madre y que tenía que disculparme. Luego vinieron los monos voladores. Mi tía, mi tío, incluso algunos amigos de mis padres, todos llamando para decirme que estaba siendo egoísta y cruel. Todos tenían el mismo guión, los mismos temas de conversación. Era una campaña coordinada de culpa y vergüenza, pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Sus palabras, que antes me habrían sumido en una espiral de dudas, ahora sonaban huecas y absurdas. Vi la manipulación por lo que era. Los vi a ellos por lo que eran. Con el apoyo de Liam, bloqueé sus números. Todos ellos. El silencio fue ensordecedor al principio, luego fue pacífico. Mi hermano Kevin fue el último en contactarme. Me envió un mensaje de texto una semana después. «Mamá y papá están destrozados. Realmente les has hecho polvo. Tienes que arreglar esto». No había preocupación por mí, ni curiosidad por mi versión de la historia. Solo una orden. Una vez más, se me estaba encargando la tarea de gestionar las emociones de nuestros padres. Miré el mensaje durante mucho tiempo, luego escribí una respuesta. No. Fue la palabra más poderosa que había escrito jamás. También bloqueé su número. Los siguientes meses fueron una extraña mezcla de duelo y liberación.
Estaba de luto por la familia que desearía haber tenido, por los padres que merecía, pero también estaba celebrando mi libertad. Liam y yo empezamos a planificar nuestra boda de verdad. Reservamos un restaurante pequeño y precioso con un patio ajardinado. Nuestra lista de invitados tenía 30 nombres, todas personas que nos querían y apoyaban de verdad. Mi futura suegra, una mujer que me había mostrado más afecto maternal en 2 años que mi propia madre en 28, me llevó a comprar el vestido. Lloró cuando encontré el indicado. Eran lágrimas de felicidad. Era una sensación a la que no estaba acostumbrada. Pagamos todo nosotros mismos. No fue extravagante, pero fue nuestro. Cada elección, cada detalle, era un reflejo de nosotros. No una actuación para los amigos de mis padres. No hubo drama, ni manipulación, ni culpa. Solo alegría. Era un concepto revolucionario. El día de la boda fue perfecto. Era una tarde soleada. El jardín estaba en plena floración y yo estaba rodeada de amor. Amor real e incondicional. Mientras estaba allí, sosteniendo las manos de Liam, diciendo mis votos, sentí una profunda sensación de paz. Lo había logrado. Había construido una vida para mí, una familia propia, basada en la confianza y el respeto. Había roto el ciclo. Después de la boda, nos mudamos a una nueva ciudad por el trabajo de Liam. La distancia física fue tan importante como la distancia emocional. Me dio espacio para sanar, para redefinirme fuera del papel que mi familia me había asignado. Empecé a ir a terapia, a desempacar años de equipaje emocional. Aprendí sobre términos como luz de gas y abuso narcisista. Ponerle nombre a su comportamiento fue validador. Demostró que no estaba loca. No era demasiado sensible o dramática. Fui víctima de una manipulación emocional sostenida y había sobrevivido. Había salido de ahí. Empecé a redescubrir a la persona que era antes de convertirme en la cuidadora de la familia. Retomé la pintura, un pasatiempo que había abandonado en el instituto porque no tenía tiempo. Me uní a un club de lectura. Hice amigos, amigos de verdad, a los que les gustaba por ser yo, no por lo que podía hacer por ellos. Finalmente, por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí. Aproximadamente 1 año después de la boda, recibí una carta. Era de mi madre. Mi dirección no figuraba en la guía, así que debió de conseguirla a través de un pariente. Mi primer instinto fue tirarla, no dejar que envenenara mi nueva y pacífica vida. Pero la curiosidad pudo más. La abrí, con las manos firmes. La carta era una obra maestra de la no disculpa. Estaba llena de frases como «Siento que te sientas así y nunca fue nuestra intención hacerte daño». Hablaba de los solos que estaban, de lo mucho que me echaban de menos, de que Kevin nunca iba a visitarlos. Pintaba un cuadro de 2 padres tristes y abandonados que solo habían hecho lo que habían podido. Ni una sola vez mencionó el coche. Ni una sola vez reconoció los años de mentiras. Ni una sola vez asumió la responsabilidad de sus actos. Todo giraba en torno a sus sentimientos, su dolor. Terminaba la carta diciendo que esperaba que encontrara en mi corazón el perdón para ellos. Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la metí en la trituradora. El perdón es algo complicado. Los había perdonado a mi manera. Los había perdonado lo suficiente como para dejar ir la ira, para dejar de permitir que su recuerdo me consumiera. Pero el perdón no significaba reconciliación. El perdón no significaba dejarles volver a mi vida para que me hicieran daño de nuevo. Mi paz me había costado demasiado ganarla, era demasiado preciosa para arriesgarla. No les debía nada. Mi única obligación era conmigo misma, con la vida que había construido, con la familia que había elegido. La vida continuó, tranquila y hermosa. Liam y yo compramos una pequeña casa con un jardín para un perro que planeábamos adoptar. Conseguí un trabajo en mi campo, como diseñadora gráfica. No era una carrera de alto nivel y de 6 cifras, pero me encantaba. Era creativa, me respetaban y era feliz. Mi relación con mis suegros floreció. Se convirtieron en la familia que siempre había anhelado. Teníamos cenas los domingos, nos íbamos de vacaciones juntos, celebrábamos las fiestas con genuina calidez y afecto. Me mostraron cómo era una familia sana. Y fue un regalo inconmensurable. De vez en cuando, un pensamiento sobre mis padres afloraba. Una canción en la radio, una marca particular de café en el supermercado. Antes era una sacudida de dolor. Ahora era solo un eco débil, la cicatriz de una herida que había sanado hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que mi ira había sido reemplazada por una especie de triste lástima. Eran 2 personas profundamente infelices, atrapadas en un ciclo de su propia creación. Habían sacrificado el amor y el respeto de su hija por un coche nuevo, por la apariencia de éxito. Fue un trato terrible, y eran ellos quienes tenían que vivir con ello.
Yo había seguido adelante. Yo había ganado. Mi victoria no se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Se trataba de construir una vida tan llena de amor y alegría que su toxicidad no pudiera alcanzarla. Una tarde, estaba limpiando una vieja caja de recuerdos de la universidad y la encontré, la carta de ayuda financiera de la universidad de mis sueños, la que mi padre había mirado con tanta tristeza fingida. Sostuve el papel en mis manos. Los números que una vez me parecieron tan insuperables ahora se veían tan pequeños. Pensé en los 4 años de mi vida que había perdido, las experiencias que me había perdido, el agotamiento que había sido mi compañero constante. Pensé en las mentiras, la manipulación, el puro y sobrecogedor egoísmo de todo aquello. Y por un momento sentí un destello de la vieja ira, pero luego miré alrededor de mi salón bañado por el sol, las fotos en la pared de Liam y yo, de nuestros amigos, de su maravillosa familia. Miré la pintura a medio terminar en mi caballete, la pila de libros de la biblioteca en la mesa de centro. Oí el sonido de Liam silbando en la cocina mientras nos preparaba el almuerzo. Y la ira se desvaneció, reemplazada por una ola de profunda gratitud. El camino había sido más duro, más largo y más solitario de lo que debería haber sido, pero lo había recorrido. Y me había llevado hasta aquí, a esta vida, a esta felicidad. Quizás, de una manera extraña y retorcida, me habían hecho un regalo. Me habían enseñado a ser fuerte, no de la manera que ellos pretendían, sino de una manera que realmente importaba. Me habían enseñado a ser resiliente, me habían enseñado a luchar por mí misma. Me habían mostrado exactamente lo que no quería, y al hacerlo, me habían despejado el camino para encontrar todo lo que siempre necesité. El capítulo final e inesperado de esta historia llegó unos 2 años después de haber recibido esa carta. Llegó en forma de un mensaje de Facebook de una prima con la que no había hablado desde antes de la boda. Era un mensaje tentativo, de disculpa. Decía que lamentaba cómo había actuado, que mis padres le habían contado una versión sesgada de la historia y que recientemente se había enterado de la verdad. Al parecer, el mundo cuidadosamente construido de mis padres había empezado a desmoronarse. Kevin, el niño de oro, finalmente los había llevado demasiado lejos. Se había metido en serios problemas financieros, algo relacionado con deudas de juego, y esperaba que lo rescataran, como siempre hacían. Pero esta vez, el pozo estaba seco. El nuevo todoterreno había sido el comienzo de una ola de gastos, un intento desesperado por proyectar una imagen de riqueza que no tenían. Habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa. Estaban ahogados en deudas. Cuando le dijeron a Kevin que no podían ayudarle, él explotó. En su rabia, les había echado todo en cara. Todas las veces que lo habían rescatado, todo el dinero que le habían dado, todos los sacrificios que habían hecho por él. Y entonces, el remate final. Les había gritado: «Os gastasteis todo ese dinero en vosotros y en mí, y ni siquiera pudisteis ayudar a Emily con la universidad». Según mi prima, la pelea había sido épica, la comidilla de toda la familia. La verdad finalmente había salido a la luz. No por mí, sino por la única persona por la que lo habían sacrificado todo. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado con ella. Mi prima me dijo que mis padres estaban devastados, no solo por la ruina financiera, sino por la humillación pública. Su imagen de familia perfecta estaba destrozada. Su niño de oro se había vuelto contra ellos. Estaban aislados, e incluso sus partidarios más leales ahora los miraban con lástima y un toque de desdén. Dijo que mi madre le había preguntado si creía que yo estaría dispuesta a hablar con ellos. Sentí una extraña sensación de desapego al leer sus palabras. No hubo triunfo ni una oleada de reivindicación, solo una finalidad tranquila y triste. Su caída no tenía nada que ver conmigo. Era la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Habían construido su casa sobre cimientos de mentiras y favoritismo, y finalmente se había derrumbado sobre ellos. Le escribí un mensaje educado y cuidadosamente redactado a mi prima. Le dije que agradecía que se hubiera puesto en contacto y que lamentaba saber que la familia estaba pasando por un momento difícil. Le dije que les deseaba lo mejor, pero no me ofrecí a llamar, no me ofrecí a ayudar, no ofrecí un camino hacia la reconciliación. La puerta estaba cerrada. La había cerrado yo misma, y no tenía intención de volver a abrirla jamás. Mi vida estaba aquí, en mi casa soleada, con mi amado esposo, mi futuro brillante y sin la carga de su caos. Su drama era asunto suyo. Yo ya no era la adulta designada. Solo era yo, y era más que suficiente. Mirando hacia atrás, el coche nuevo no era realmente por el dinero, era por la mentira. Era la prueba física de la narrativa que habían estado tejiendo durante años. La historia de los padres pobres y luchadores que simplemente no podían permitirse ayudar a su hija responsable y comprensiva. Era un monumento a su egoísmo.
No solo me negaron el apoyo financiero, me negaron la verdad. Eligieron activamente dejarme luchar, sacrificar mi juventud y mis oportunidades, para poder mantener su estilo de vida y seguir consintiendo a mi hermano. Eligieron un activo que se deprecia en lugar de una inversión en mi futuro. Eligieron su propia comodidad por encima de mis sueños. Y esa es una traición que va mucho más allá de los dólares y los centavos. Es una ruptura fundamental del contrato parental. Tu trabajo como padre es proteger a tus hijos, apoyarlos, darles las herramientas que necesitan para tener éxito. Mis padres hicieron lo contrario. Vieron mi fortaleza y mi independencia no como cualidades que debían ser cultivadas, sino como recursos para ser explotados. Usaron mi competencia como una excusa para abdicar de sus propias responsabilidades. Era más fácil decirme que encontraría la manera, que tomar las decisiones difíciles, establecer límites con mi hermano, vivir dentro de sus posibilidades. Fue el camino de menor resistencia, y fue a mi costa. El coche fue solo la última e innegable prueba, en un caso que se había estado construyendo durante años. La parte más liberadora de todo este viaje ha sido darme cuenta de que no soy responsable de su felicidad. Durante tanto tiempo, creí que mi trabajo era mantenerlos estables, gestionar sus emociones, mantener la frágil paz de nuestra familia. Andaba con pies de plomo, me tragaba mis sentimientos, ponía sus necesidades por delante de las mías. Pensaba que eso era lo que significaba ser una buena hija, pero no lo es. Una relación sana, con un padre o con cualquier otra persona, es una calle de doble sentido. Se construye sobre el respeto mutuo, la honestidad y el apoyo. Lo que teníamos no era una familia. Era una situación de rehenes en la que yo era la única que no sabía que las puertas estaban abiertas. Alejarme fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más necesario. Me permitió ver que no solo podía sobrevivir sin ellos, sino que podía prosperar. Podía construir una vida para mí que fuera pacífica, alegre y auténtica. Podía crear mi propia familia, una familia por elección, construida sobre una base de amor y confianza. Y lo hice. Mi vida ahora es todo lo que siempre soñé, y es una vida que construí yo misma, no solo sin su ayuda, sino a pesar de sus obstáculos. La paz que siento ahora es un testimonio del poder de establecer límites, de elegirse a uno mismo, de alejarse de una situación que está diseñada para romperte. Mis padres siguen por ahí, viviendo entre los escombros del mundo que crearon. De vez en cuando, me llegan fragmentos de información a través de mi prima. Vendieron la casa. Están alquilando un pequeño apartamento. Kevin entra y sale de sus vidas, una fuente constante de drama y decepción. Suena desolador, y una versión más joven de mí se habría consumido por la culpa, con una necesidad desesperada de correr a arreglarlo todo. Pero ya no soy esa persona. Su vida es el resultado de sus elecciones, así como mi vida es el resultado de las mías. Yo elegí alejarme del fuego. Ellos eligieron quedarse y quemarse. Ahora tengo mi propio jardín que cuidar, mi propia vida que nutrir, y está floreciendo. La ira se ha ido, reemplazada por una fuerza tranquila y serena. El dolor se ha desvanecido, dejando tras de sí la sabiduría de una lección duramente aprendida. Soy libre. Así que, te pregunto a ti, la persona que ha escuchado mi historia, que me ha seguido en este viaje del desamor a la sanación. ¿Hice lo correcto? ¿Cortar la relación con ellos por completo fue un paso demasiado lejos? ¿O era la única manera de salvarme de verdad? Hazme saber lo que piensas.